¿Te has preguntado alguna vez sobre las lecciones que podemos aprender de las traiciones, conflictos y desafíos del poder en nuestras vidas? Hoy exploraremos la importancia de la integridad, la humildad y la responsabilidad en nuestras acciones. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola amigos, ¿qué tal si hoy nos adentramos en un relato sin precedentes? Oh sí, Johnny. Si es tan intrigante como una serie de televisión, cuenta conmigo. ¿De qué se trata esta vez? ¿Más drama divino o algo así? En realidad, en Jueces, en los capítulos 12 y 13, tenemos una mezcla de traiciones, conflictos y lecciones de vida que ni Hollywood podría superar. Suena como el guión perfecto para una película de época con un toque de comedia. Vaya, me estás intrigando. ¿Qué tipo de lecciones podemos aprender de estas historias antiguas? Pues resulta que en medio de las traiciones y luchas por el poder, hay un gran énfasis en la importancia de la humildad, la integridad y las consecuencias de nuestras acciones. Es como un manual de autoayuda envuelto en una narrativa épica. Eso suena interesante. Vamos a sumergirnos en esta historia que promete ser reveladora. Recordemos que la situación estaba difícil. Los problemas en los tiempos de los jueces eran de lo más complicado posible. Quizás te estás quejando de tu vida o del gobierno y de la política, pero no has visto nada. Aquí en el libro de Jueces veremos cuántos problemas serios te puedas imaginar. ¿Cuál es el problema peliagudo que vamos a notar, que vamos a encontrar ya en el inicio del capítulo 12, justo en el versículo inicial? Pues que tenemos un conflicto tremendo de Jefté contra Efraín. Cierto, leamos el texto. Tiempo después, los efraínitas se reunieron para dirigirse al norte y a hablar con Jefté. Y le reclamaron, ¿por qué fuiste solo a pelear con los amonitas? ¿Por qué no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa y a ti en ella. Fíjense, qué cosa sorprendente. Jueces nos muestra que el problema no son solamente los enemigos externos, sino que además atraviesan un fuerte conflicto interno. Sí, existía un lío tremendo dentro del propio pueblo entre las tribus de Israel, ¿no es verdad? Es correcto. Ya habíamos aprendido, según capítulos previos, que por poco las 2,5 tribus de Cisjordania tienen una batalla terrible contra los demás israelitas. Veamos la respuesta de Jefté. Jueces capítulo 12 versículos del 2 al 6. Jefté le respondió, mi pueblo y yo teníamos un gran pleito con los amonitas. Cuando yo los llamé, ustedes no salieron en mi defensa. Como vi que ustedes no venían en mi ayuda, me arriesgué y luché contra ellos. Y el Señor me los entregó. ¿Por qué entonces vienen ahora a querer pelear conmigo? Luego, Jefté reunió a los guerreros de Galaad y peleó contra los efraínitas, y los derrotó, pues habían dicho, ustedes los galaaditas, que viven entre Efraín y Manasés, se apartaron de la familia de Efraín. Y así los galaaditas se apropiaron de los vados del Jordán que habían sido de la familia de Efraín. Y dice que cuando los efraínitas que huían querían cruzar el vado, los de Galaad les preguntaban, ¿eres efrateo? Si respondían que no, les pedían que dijeran Shibolet. Y si el fugitivo decía Sibolet, porque no podían pronunciar esa palabra correctamente, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Así murieron 42,000 efraínitas. Fíjate qué cosa terrible, qué problema serio. Realmente, como dijimos, son problemas peliagudos entre el propio pueblo de Dios. Y el texto del versículo 7 termina aquí esta pequeña parte diciendo que y Jefté el Gaaladita fue caudillo de Israel durante 6 años. Cuando murió, fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. ¿Qué sigue luego? Veamos. Después de Jefté, tenemos 3 jueces que son apenas mencionados en el capítulo 12.
Ibzán, Elón y Abdón. Ibzán de Belén tampoco recibe mucha atención. Él gobernó durante apenas 7 años. Después tenemos a Elón, que es de Zabulón, quien lideró a Israel durante 10 años. Y posteriormente Abdón lidera a Israel durante apenas 8 años. Él era de la tierra de Efraín. En síntesis, aquí apenas tenemos tales referencias a esos jueces citados al final del capítulo 12. Sigamos avanzando entonces, hacia el milagro inesperado y lo próximo que sigue. Es correcto. En este momento de gran dificultad, con esos problemas serios, terribles, peliagudos de Israel, encontraremos una posible esperanza con el nacimiento de Sansón. Leamos seguidamente esa historia a continuación. La versión Reina Valera contemporánea, así nos relata en Jueces capítulo 13, versículos del 3 al 5, dice lo siguiente. En Sorá, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoa, que no tenía hijos porque su mujer era estéril. Cierto día un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo, «Es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos». Y continuó el relato. Pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Como ya lo sabemos, los filisteos eran un pueblo más fuerte, más poderoso, mejor preparado militarmente, y el nacimiento de Sansón muestra la hermosa para librar a Israel de manos de los filisteos. Se nota el constante amor de Dios hacia Israel, ¿cierto, Johnny? Así es. De una manera muy especial y extraordinaria, una vez más, como aparece en la Biblia, un hombre escogido por Dios es hijo de madre estéril. La mujer le contó al marido que un hombre de Dios había hablado con ella. Vemos entonces en los versículos 6 y 7 que la mujer fue y le contó a su marido lo sucedido. Le dijo, «Un varón de Dios vino a hablar conmigo. Su aspecto era tan impresionante y temible que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté quién era ni de dónde venía, ni tampoco él me reveló su nombre. Lo que sí me dijo fue, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo». Y explicó también la necesidad de voto exigido por parte del gran mensajero divino. Y el texto entonces sigue adelante diciendo lo siguiente. Cierto. Leamos los versículos 8 y 9. Dicen lo siguiente. Manoa oró entonces al Señor y dijo, «Mi Señor, yo te ruego que venga otra vez ese varón que enviaste para que nos diga qué es lo que debemos hacer con el niño que va a nacer». Dios escuchó los ruegos de Manoa, y su ángel volvió a ver a la esposa de Manoa mientras ésta se hallaba en el campo. Manoa no estaba con ella. Continúa el relato diciendo que, entonces, la esposa corrió a decirle a su marido, «Ven, que se me ha aparecido otra vez el varón que me habló el otro día». Manoa se levantó y siguió a su mujer, y le preguntó al varón, «¿Eres tú quien habló con mi esposa?» Y el varón respondió, «Sí, yo soy». Entonces Manoa dijo, «Cuando se cumpla tu promesa a mi esposa, ¿cómo debemos educar al niño y qué tenemos que hacer con él?» Luego dice, y el ángel del Señor le respondió, «Tu esposa debe abstenerse de todo lo que yo le dije. No tomará nada que provenga de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá nada que sea impuro. Debe abstenerse de todo lo que le ordené». Manoa le dijo al ángel del Señor, «Por favor, permítenos detenerte un poco. Queremos prepararte un cabrito». Tomen en cuenta qué cosa tan interesante ocurre. El texto nos declara, «Pero el ángel del Señor respondió». El ángel del Señor es el propio Señor. Es una teofanía, Dios manifestado para anunciar la gran liberación. Luego seguimos leyendo. Sí, continuemos en los versículos del 16 al 18 que expresan lo siguiente. Pero el ángel del Señor respondió, «Aun cuando me quedara, no comeré nada de lo que me ofrezcas. Si quieres ofrecer un holocausto, ofrécelo al Señor». Como Manoa no sabía que estaba ante el ángel del Señor, le preguntó, «¿Cómo te llamas? Así podremos honrarte cuando se cumpla tu promesa». Pero el ángel del Señor respondió, «¿Por qué me preguntas cómo me llamo? ¿No sabes que mi nombre es inefable?» Otra posible traducción es,
el hombre es maravilloso. Entonces prosigue el texto con su relato. Sí, los versículos 19 y 20 de este capítulo 13 de Jueces dice: Entonces Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció al Señor sobre una peña. El ángel, por su parte, realizó un milagro frente a Manoa y su mujer. Y sucedió que al elevarse al cielo la llama que ardía sobre el altar, el ángel se elevó junto con la llama. Fíjate qué extraordinaria y especial esa manifestación de Dios, mostrando un elemento más allá de las posibilidades naturales. El ángel del Señor es la manifestación del propio Dios, prometiendo el nacimiento de Sansón en medio de un lío tremendo, de problemas terribles entre el pueblo, en el auge de su fragilidad, a manos de los incircuncisos y perversos filisteos. Dios se revela de manera extraordinaria. Cuanto más oscura y horrible la noche, más brilla la intervención de Dios en su bendición salvadora y libertadora. En efecto, el texto avanza y nos relata algo más. Sí, leemos en los versículos del 20 al 25. Entonces ellos se postraron en tierra y el ángel del Señor no se les volvió a aparecer. Cuando Manoa se dio cuenta de que era el ángel del Señor, le dijo a su mujer: Seguramente vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió: Si el Señor quisiera matarnos, no hubiera aceptado el holocausto ni la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todo esto, y tampoco nos hubiera anunciado esto. Prosigue así. Y la esposa de Manoa tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía y el Señor lo bendecía. Y fue en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol, donde el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Vamos a observar aquí en el texto que llegamos a un momento de crisis muy intensa en la vida de Israel. Descubriremos que el último gran libertador, Jefté, consiguió vencer a los amonitas, pero se muestra aquí una división interna dentro del pueblo debido al problema que hubo con la tribu de Efraín. Por cierto, con trágicos resultados. Así es, no podemos olvidarnos. 42,000 de Efraín fueron asesinados por razones fonéticas, lo de Gibolet y Sibolet. Y los siguientes líderes no hicieron mucha cosa. Ahora Israel está dividido, fracturado, fragilizado. Ha quedado sin fuerzas en sí mismo. ¡Qué tristeza para Israel! Ciertamente. Israel jamás ha enfrentado a los más fuertes y poderosos filisteos, por lo que llevan 40 años siendo subyugados y oprimidos. Es por lo que Dios decide intervenir de manera extraordinaria, especial, sobrenatural, anunciando el gran nacimiento del poderoso Sansón, uno de los hombres más fuertes de toda la historia, que será usado como el gran juez para batallar contra los filisteos, liberando a Israel. Es necesario informar que los filisteos son pueblos indoeuropeos, con tecnología bastante avanzada y representarán un peligro mayor para Israel. Solamente con la intervención de Dios es que Israel saldrá victorioso en ese proceso. Y así terminamos nuestra reflexión inicial sobre los problemas peliagudos de Israel y el nacimiento de Sansón, que, como sabes, se dejó el pelo largo para resolver problemas muy difíciles y complicados. ¿Sabías que cada episodio de Misión 66 que escuchas es por la contribución de personas generosas como tú? Sí, personas como tú que quieren saber lo que Dios ha hecho y lo que Él quiere que aprendamos y creamos para el recorrido de nuestra vida. Comunícate con nosotros hoy mismo para saber cómo unirte a nosotros y que juntos podamos seguir llevando Misión 66 en más lugares. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. No olvides solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación. Estamos en los capítulos 12 y 13 del libro de Jueces y ahora llega el turno de las preguntas. Sin duda, la historia de Sansón dará mucho que hablar.
Pero antes, ¿qué ocurrió, de hecho, en este asunto de Chibolet y Sibolet? A mí todavía no me queda claro el significado de esa palabra y no sé si quienes nos siguen la han entendido. Será una marca de gomas de mascar, porque suena a chicle. Explica eso un poco más, Johnny Pérez. Ya ves, David, la cuestión aquí no tiene nada que ver con un chicle, con una goma de mascar. Se trata de una curiosidad lingüística. Esto nos muestra que había una diferencia en la manera de pronunciar, lo que sugiere que esas tribus realmente están separadas. ¿Qué es lo que quieres decir? Creo que lo podemos entender cuando recordamos lo que ocurre respecto a la manera en que las personas pronuncian las palabras en diferentes zonas o lugares dentro de un mismo país. Es lo que los lingüistas llaman alofonía. Hay un cambio de sonido que no altera el significado. ¿Y aquí qué ocurre? Había ese tipo de diferencia. Parece que aquellos asentados en la zona de Efraín no sabían decir Shibolet, sino que decían Sibolet. Es correcto. El sonido y no era parte de su sistema fonético y fonológico. Así que los atrapaban en la pronunciación. Di tal palabra. Si la decían con un determinado acento, ya está, eran de Efraín. Tal como se puede identificar lo mismo en cualquier otro país con sus regiones. Así que el problema aquí es lingüístico. El acento les denunció y perdieron la vida. Es increíble esta situación, pero es lo que pasó. Ahora seguimos adelante en el capítulo 13 y encontramos de nuevo una mujer estéril. Ya hemos tenido a Rebeca, a Raquel y ahora de nuevo este acontecimiento extraño. Cierto, parece que hasta podemos abrir aquí una clínica para intentar ayudar con el tema de la maternidad. Pero mira, Kimberly, ¿qué está pasando aquí? La idea importante y clara en la antigüedad es que las personas debían tener hijos. Eso, digamos, es algo muy sencillo de que pase, ¿cierto? Efectivamente. Pero para que quede bastante claro que el poder pertenece a Dios y que eso es hecho por Dios y por su intervención, exactamente aquellas personas más importantes en la historia de Israel o en la liberación de Israel, nacieron de manera milagrosa o fueron preservadas de manera milagrosa. Moisés, por ejemplo, es preservado milagrosamente después de haber nacido. Eso es muy cierto. Los patriarcas se casaron con mujeres que tenían dificultades para engendrar hijos. Tenemos aquí el momento más difícil de la historia de Israel y la persona escogida es estéril. Dentro de poco veremos también la madre de Samuel, Ana. Tampoco consigue tener hijos. Así es. Todo ello para que quede bastante claro que el poder pertenece a Dios y no a la iniciativa y planificación meramente humanas. Interesante. Ahora, en el versículo 7 del capítulo 13, ¿qué tiene Dios en contra de la uva? Ni bebida fuerte, vino. ¿Qué es este voto de Nazareo? Es realmente interesante. De hecho, no se trata solamente de la bebida, sino que ella no debería ni comer la cáscara de la uva. Hay toda una exigencia. Parece un régimen dietético aquí. Sí, se le establece. Fíjate, por ejemplo, en el versículo 14. No debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. ¿Qué está pasando aquí, Johnny? Bueno, David, no tenemos una explicación detallada sobre el significado exacto del voto de Nazareo. Hay paralelismos en el Antiguo Oriente Próximo y se detalla claramente cómo se llevaba a cabo en el capítulo 6. Tú que has estado siguiendo Misión 66 has podido observar que la idea es de algo consagrado al Señor, algo que es dedicado al Señor. Había un concepto de algo sagrado relacionado con el cabello de la persona, quizás porque es algo que se contamina. Así que la manera de lidiar con eso tenía que ver con la pureza. Entiendo. Y otro concepto importante relacionado con eso tenía que ver con la uva y el vino. ¿Por qué? Bueno, la uva y el vino son símbolos de alegría, símbolos de fiesta, de celebración. Así que cuando alguien se dedica, se separa para Dios, esa persona se está reservando de ello para una misión especial. Así que el Nazareo tenía ese perfil. Era un voto de consagración especial a Dios para una tarea determinada. Voy comprendiendo por dónde va el asunto. ¿A dónde apunta? Lo que tenemos aquí es que en este momento de poca alegría en Israel, este hombre Sansón es separado desde el inicio para dedicarse de manera particularmente especial a Dios. A pesar de ello, no tenemos muchos detalles sobre su significado,
pues ese voto aparente desapareció con el devenir de la historia de Israel. Ahora, para terminar aquí nuestras preguntas, tenemos algo insólito. El ángel aparece, ocurren muchas cosas y ellos tardan en darse cuenta de que era un ángel, en reconocer que aquella figura que estaba ante ellos era un ángel del Señor. ¿No es extraño esto? Mira, se hace incluso más difícil de entender porque existen dos conceptos de ángel del Señor en la Biblia. Uno es un ángel enviado por Dios, que es una criatura celestial. En este caso se trata del ángel del Señor, en mayúsculas, porque es una teofanía. Pero sorprendentemente, muchas veces cuando Dios aparece o cuando un ángel se presenta, pudiera manifestarse de forma que genere o despierte curiosidad. A veces incluso se hablaba con un ángel. De hecho, la carta a los Hebreos dirá que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Así que digamos que Dios aparece sin dar muchas señales de que es Él. Pero realmente ellos parecen impresionarse porque el versículo 6 dice que cuando ella se lo cuenta al marido, ella dice, por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. Pero ella todavía entiende que es un hombre de Dios. Por lo menos un tipo, digamos, especial. Correcto. Tengo la impresión de que, debido a ese elemento, por así decirlo, de parecido con un humano, es por lo que tuvieron cierta duda. Tanto es que ellos invitan al ángel a comer un cabrito, a participar de la fiesta. Cuando el ángel sorprendentemente entra en el holocausto, en el humo que sube al cielo, desaparece de manera extraordinaria. Ahí es cuando se dan cuenta y Manoa se queda aterrado. Es decir, que el ángel sube y él dice, ahora caigo en cuenta, ¿cierto? Bien dicho. Manoa queda aterrado y piensa, ¿será que hemos visto a Dios? Y todos saben que ellos incluso podrían ver a Dios, como ocurre en varios lugares, pero nadie ve a Dios en su plenitud. Nadie ve la cara de Dios, porque de lo contrario la persona queda fulminada, desaparece, se convierte en polvo, debido al poder y gloria de Dios. Entonces él se queda con miedo. ¿Será que hemos visto más de lo que debíamos? Ciertamente, se queda asustado, pero vemos algo muy especial. Dios actúa con tal de mostrar su cercanía con el ser humano y a la vez su distancia, su gloria, su poder. Su trascendencia. Eso es, su trascendencia, junto a su propia inmanencia o sustancia. ¡Wow! Vaya qué episodio. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, que le des clic a nuestras publicaciones y, ¿por qué no?, déjanos tus comentarios. Son sumamente importantes para nosotros. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Me imagino que estás impaciente como yo para saber el resumen de este episodio y las claves para la vida que podemos llevarnos hoy. Johnny, queremos saber cómo resumes este recorrido. Bien, hoy en Misión 66 recorrimos los capítulos 12 y 13 del libro de Jueces con el tema conflictos y traiciones. ¿Cuál es la gran lección de este texto tan rico y lleno de informaciones interesantes para nosotros? La gran lección, la gran verdad que debe ser aplicada a nuestra vida es que en el momento más difícil de la vida, Dios se manifiesta de manera especial. Después de haber leído algunos capítulos de Jueces, quizás ni podamos dormir bien por la noche porque nos desaniman tantas guerras, batallas, desobediencia e idolatría. Y ahora, para empeorar, lío entre el propio pueblo. Nos asusta todo esto. Pudiera ser que nos preguntemos, ¿será que ese es realmente el pueblo de Dios? Y en el momento de mayor crisis, en el momento de mayor dificultad, cuando las esperanzas desaparecen, Dios entra en escena, hace su obra especial, escoge a un hombre que traerá liberación contra el enemigo más difícil, más duro, que eran los filisteos. Realmente es increíble y maravilloso cómo Dios actúa. Así es, amigos, no te olvides, en el momento más difícil, Dios estará presente de manera especial. Confía en Él.
Nos detenemos por aquí, pero esperamos nos acompañes en la próxima misión en la que seguiremos explorando el libro de los jueces. Escríbenos y solicita el libro gratis Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Recuerda visitar nuestro sitio mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.